Muy buenas a todos y a todas de nuevo. Vamos con el segundo vídeo del tema, en donde vamos a hacer operaciones esta vez con vectores, pero ya con coordenadas, ¿vale? Ese sería el punto 4 del tema. Serían operaciones con coordenadas. Entonces sean, por ejemplo, dos vectores u con coordenada x1 y 1 z1 y un vector v de coordenadas x2 y 2z2. ¿Cómo sumamos y cómo restamos? Que fue lo que hicimos gráficamente. Bueno, pues muy fácil. Para sumar esos dos vectores, lo único que tenemos que hacer es sumar sus coordenadas, x1 más x2, y 1 más y2, z1 más z2. Si hablamos de resta, pues es lo mismo, pero restando coordenadas, x1 menos x2, y 1 menos y2, y z1 menos z2. Y si multiplicamos un número, perdón, es un número, no un vector, un número k por un vector u, bueno, vuelvo a poner la flecha otra vez, un número k por un vector u, lo único que tenemos que hacer es multiplicar k por todas las coordenadas del vector, k por x1, k por y1 y k por z1. ¿Vale? O sea, la parte de coordenadas de suma y resta y de multiplicación por un número es muy sencilla. Vamos a definir ahora un producto nuevo. Bueno, nuevo no, porque ya esto ya salió el año pasado, que es el producto escalar. El producto escalar de dos vectores se define como sigue. Es decir, si yo tengo el vector u y el vector v, el producto escalar que se denota por un puntito es módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forman u y v. Así es como se define el producto escalar de dos vectores. Perdón, que salió esto aquí. Si u y v son distintos de cero, entonces fijaros, si no son el vector nulo, el módulo de u y el módulo de v, como mide una distancia, al no ser el vector nulo, pues va a ser un número real positivo además. Entonces, para que el producto escalar me dé cero, tiene que verificarse obligatoriamente que esos dos vectores sean perpendiculares. ¿Para qué? Porque si son perpendiculares, entonces lo que da cero es el coseno. El coseno de un ángulo recto da cero. Si los módulos no van a dar cero, a narices tiene que dar cero el coseno. De ahí la exigencia. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si dos vectores son perpendiculares? Pues los multiplico escalarmente y si me da cero y los vectores son distintos de cero, entonces, ya sabría cómo hacerlo. Bueno, pues fijaros además. Si consideramos una base ortonormal, ¿y qué base ortonormal vamos a considerar? Pues la que os hablé en el vídeo anterior. La base canónica, que es en la que solemos trabajar todo el curso. Entonces, si consideramos la base canónica formada por los vectores IJK, que recordad que era los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, entonces aquí tenemos que tener claro lo siguiente. Varias cosas. Primero, si yo multiplico el vector y por el vector y, me va a dar 1. Si multiplico el vector j por el vector j, me va a dar 1 también. Y si multiplico el vector k por el vector k, también me va a dar 1. ¿Y esto por qué es? Pues fijaros, porque si es una base ortonormal, esta base de aquí es ortonormal,
Si es una base ortonormal, los módulos de los vectores eran 1, ¿sí? Y al multiplicar el vector y por el vector y, como el ángulo que forma un vector con sí mismo es un ángulo cero, el coseno del ángulo 0 me va a dar 1 y el módulo de i y el módulo de i me va a dar 1 y 1 por 1 por 1 me va a dar 1. Entonces, si yo multiplico escalarmente el vector, un vector de la base ortonormal de la base canónica por sí mismo, siempre me va a dar 1. ¿De acuerdo? Igual que si yo multiplico un vector de la base canónica por otro vector de la base canónica y por j, o j por k, o k por i, o lo que sea, siempre me va a dar 0 porque los vectores son perpendiculares. Bien, si yo considero los vectores de antes, el vector u, vamos a poner aquí para escribir, si yo considero el vector u con unas coordenadas x1 y 1 y z1 sobre la base canónica, o respecto a la base canónica, y el vector v con unas coordenadas x2 y 2 z2, ¿sí? Entonces, la multiplicación escalar de u por v no es más que multiplicar cada coordenada con su coordenada y sumarlas. x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, pues muy sencillo. Quedamos en que si u tiene de coordenadas respecto a la base canónica x1 y 1 z1, entonces es que u es de esta forma. x1 por y más y1 por j más z1 por k. Este sería el vector u. Y el vector v pues sería x2 por y más y2 por j más z2 por k. Si yo multiplico u por v, sería multiplicar esto por esto. Tendría que hacer una multiplicación miembro a miembro. Fijaros, al multiplicar x1 por y, x2 por y, más x1 por y, y2 por j, más x1 por y, perdón, z2 por k, a ver, así, z2 por k, más y1j por x2y, más y1j por y2j, más y1j por z2k, más, seguimos por aquí, z1k por x2y, más z1k por y2j, más z1k por z2k. ¿Qué va a suceder con esta y esta? Que como estoy multiplicando escalarmente y por j y por k, es decir, estoy multiplicando escalarmente vectores de la base canónica, todos estos que acabo de marcar en rojo me van a dar 0. Con lo cual, lo que me quedaría simplemente sería, reordenando ya, x1 por x2 por y, más y1 por y2 jj, más z1 z2 kk. Y claro, como vimos antes, y por y, j por j y k por k me da 1, con lo cual esto me queda x1 x2 más y1 y2 más z1 z2. Fijaros que para calcular el producto escalar de dos vectores respecto a la base canónica, lo único que tengo que hacer es multiplicar sus componentes y sumarlas, nada más. ¿Vale? Vamos a seguir ahora
una vez que explicamos esto, vamos a ver cómo calculamos el módulo de un vector. Utilizando sus coordenadas. Entonces, vamos a considerar que un vector u cualquiera, el de antes, el x1, y1, z1, siempre sus coordenadas ya son respecto a la base canónica. Si aquí abajo, en donde poníamos antes la b, no aparece ninguna base, significa que está siempre respecto a la base canónica, ¿vale? Entonces, ¿cómo se define el módulo de un vector? Bueno, pues el módulo de un vector se define como la raíz cuadrada del producto escalar del vector por sí mismo. ¿Sí? ¿Y esto por qué es? Pues muy sencillo. La demostración es muy fácil. El producto escalar de un vector por sí mismo es, si me voy a la definición, es módulo de u por el coseno del ángulo que forman u y u. Como u y u es el mismo ángulo, tiene un ángulo 0. Y el coseno de 0 me vale 1, con lo cual esto sería módulo de u al cuadrado por 1. Y de aquí defino que el módulo de u es la raíz cuadrada de este producto escalar. Si nos acordamos cómo era el producto escalar, utilizando las coordenadas, multiplicar componente a componente. Entonces, el módulo de u sería la raíz cuadrada de multiplicar u por u. Pero si u por u es esto, pues sería la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1, perdón, y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Y esta es la forma que tenemos de calcular el módulo de un vector. ¿Vale? Por último, aprovechándonos también de la definición, si yo quiero calcular el ángulo que forman dos vectores, por ejemplo, pues yo que sé, el vector 1, 0, 1 y el vector 2, menos 1, 3. Si yo quiero calcular el ángulo, fijaros lo que sucede. Acordaros de la definición, u por v es igual a módulo de u, módulo de v, por el coseno del ángulo que forman los dos. U por v lo puedo calcular. U por v sería en este caso 2 más 0 más 3, es decir, sería 5. El módulo de u también lo puedo calcular, que sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, sería la raíz cuadrada de 2. Y el módulo de v es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, sería raíz cuadrada de 9, 10 de 14. Bueno, pues entonces yo tengo que 5 es igual a raíz de 2 por raíz de 14 por el coseno del ángulo que forman. De aquí despejando, el coseno del ángulo que forman los vectores sería producto escalar, que en este caso es 5, partido de raíz de 2. 5 partido de raíz de 2 por raíz de 14. De aquí sacaría el coseno y con la calculadora, utilizando el arco coseno, podríamos calcular el ángulo. Entonces, la forma que tenemos de calcular el ángulo es utilizando esta formulilla, que sale de despejar el coseno en el producto escalar. ¿De acuerdo? Para acabar este vídeo, porque después voy a dejar el último vídeo para explicar lo que es producto vectorial y producto mixto, para acabar este vídeo vamos a calcular la proyección de un vector u sobre otro vector v. Es decir, ¿qué significa esto? Pues fijaros, yo tengo aquí un vector u, tengo aquí un vector u y tengo aquí un vector v. Y yo lo que quiero calcular es la proyección. La proyección es como coger el vector u y aplastarlo sobre v.
Es decir, sería algo así, lo bajo. Y esto de aquí, que voy a pintar yo ahora en rojo, este trocito de aquí, sería lo que llamamos la proyección del vector u sobre el vector v. Yo quiero calcular ese trocito. ¿Y cómo lo calculo? Pues muy sencillo, perdón. Vamos a ver cómo lo hacemos. Fijaros, si yo llamo alfa al ángulo que forman u y v, el coseno de alfa, utilizando la trigonometría, esto es utilizando trigonometría en el triángulo que se forma aquí. El coseno de alfa, ¿qué sería? Pues sería cateto contiguo, que es precisamente la proyección que busco, ¿no? Lo voy a poner en valor absoluto, porque lo que busco es una cantidad, proyección del vector u sobre el vector v, ¿sí? Partido del módulo de u. ¿Por qué el módulo de u? Porque es cateto contiguo partido de la hipotenusa, y la hipotenusa sería lo que mediría precisamente este vector de aquí. Esa es utilizando trigonometría, de ahí podría intentar calcular esa proyección. Bueno, pues la proyección, despejando precisamente el módulo de la proyección, o el valor absoluto, mejor dicho, de la proyección u de u sobre v, sería igual al módulo de u por el coseno del ángulo que forman u y v. ¿Sí? Sabemos que el coseno del ángulo que forman u y v, ¿cómo se calculaba? Con el producto escalar partido de sus módulos, ¿no? Módulo de u, módulo de v. Entonces, fijaros, este y este se va. Esos dos valores se van a ir. Los voy a borrar. Y al cancelarse, me queda u por v, el producto escalar de u por v partido del módulo de v. Y este precisamente es lo que me diría la proyección del vector u sobre el vector v. Es decir, si yo quiero calcular la proyección de u sobre v, lo único que tengo que hacer es calcular el producto escalar y dividirlo por el módulo del vector sobre el que estamos proyectando. ¿Vale? Si quiero calcular el vector proyección, pues sería multiplicar, digamos, ese valor de esa proyección por el vector unitario de v. Es decir, el vector proyección sería u por v partido del módulo de v. Esto es lo que vale la proyección, lo que mide la proyección, mejor dicho, por el vector unitario de v, que sería v partido del módulo de v. O lo que es lo mismo, u por v partido del módulo de v, perdón, aquí puse u, partido del módulo de v al cuadrado multiplicado por el vector v. Este sería el vector proyección, si me pidieran calcular el vector proyección. Y nada más. Os pongo un ejemplo de esto si queréis, para que veáis cómo es. Sea un vector u cualquiera, voy a coger el 1, 1, 1 y el vector v, pues yo qué sé, el 1, 0, 1. ¿Vale? Si yo quiero calcular simplemente lo que mide la proyección de u sobre v, si nos vamos a la fórmula, es producto escalar partido del módulo de v. ¿Vale? El producto escalar pues daría 1 más 0 más 1 y el módulo de v es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, sería 2 partido de raíz de 2. Esto sería lo que mide la proyección del vector u sobre v. Y si yo quiero calcular el vector proyector, pues es u por v partido del módulo de v,
al cuadrado por el vector v. Esto sería u por v me daba 2, el módulo de v me daba raíz de 2 que al cuadrado me da 2 también. Fijaros que en este caso, con el ejemplo que cogí, esto habría que multiplicarlo por el vector v, es decir, 1 por el vector v, que me da el propio vector v. Sería el 1, 1, 1. Y ya estaría. Este sería el vector proyector y este sería el módulo del vector proyector. Lo que me diría. Y nada más. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a explicar el producto vectorial y el producto mixto para acabar el tema. Un saludo.